estoy tranqui. Bueno, ve, ¿ese collar qué es? ¿Está bonito? ¿Qué es el estado de Sao Paulo? Ah, no, ¿qué es? ¿Como un caballito de mar? Una mujer en embarazo. ¡Ay, no me digas! ¿Primicia mundial? ¡Ay, sí! No, estás embarazada. Sí, estoy embarazada. ¡Ay, no! Bueno, así empezó este podcast, ¿no? ¡Qué felicidad! ¡Felicitaciones! Sí. Oye, ¿Oíste? me alegra verte feliz porque yo sé que tú has pasado unas épocas duras, duras. Difíciles. Pero sí, Sí. hoy estoy cumpliendo 12 semanas, entonces ya lo puedo hacer público. ¡Ay, qué Estoy embarazada. maravilla! Sí, ¡Qué estoy muy maravilla! feliz. Sí, tú Muy. estás felizmente casada, felizmente instalada en Sao Paulo, es decir, esto es como Dios manda. Sí, y fue buscado casi un año. Fue Ok, buscado, rebuscado y vuelto a buscar. ok, gracias por los detalles para toda nuestra audiencia. Em, Felicitaciones, en serio, bienvenida al Club de la Paternidad y de la Maternidad. Aquí deberíamos hacer un podcast de paternidad cuando ya estés Cuando, ejerciendo. cuando ya estoy llorando. No. Sí, exacto, cuando esté pidiendo teta por ahí. Ve, qué chévere. Bueno, pero espérate, también para darle un poquito de contexto a la gente sobre la embarazada que está aquí al frente mío. Estamos hoy con Juliana Beltrán, que es cuando yo abrí el podcast La Bodega, yo dije, pues obviamente la idea era empezar a invitar a los bodegueros y bodegueras más icónicos de la red. Y yo creo que Juliana ha sido una de esas puntos de referencia porque ha sido de esas personas que ha estado firme con la causa desde el comienzo, con la izquierda, con el feminismo, con la justicia social, con la guerra contra la desinformación, desde una postura genuina y honesta y no como tanto como por figurar y como por volverse famosa y como por perseguir como agendas personales. Eso me ha parecido, pues es lo que siempre me has transmitido. Entonces, súper chévere, abogada, activista, feminista, administradora del edificio, productora ejecutiva, productora ejecutiva de este podcast. Mejor dicho, no se pierde la corrida de un catre. Si alguien tiene un trasteo, la puede llamar, marica. Esta mujer hace de todo. En serio, eres una de las mujeres más increíbles que he conocido y me encanta contar contigo en la bodega. Gracias Ay, por estar gracias. aquí. Qué linda introducción. Me Sí, yo fascinó. sé. No, en serio, sale del corazón, es completamente genuino, en serio. Ha sido muy bonito conocerte, saber todo lo que haces, aprender de mucho que has hecho, de todo lo que has logrado. Eh, por ejemplo, la pelea que yo vi que te diste contra el espectador me pareció ejemplar, que una ciudadana lo haya hecho. Ahorita hablamos de ese tema. Primero que todo, quiero saber cómo estás. Bien, como te decía, feliz y te enteraste y ahora todos saben que soy administradora de mi edificio Es que por una situación chistosa, pero es que acá en Brasil hay temporales que son como tempestades muy fuertes y esta semana hubo un ciclón y Ujú, entonces pues tenía mi vida vuelta a nada porque acá pues todo salió literalmente volando ajá. y un portón se cayó, entonces fue difícil, pero bien, de resto bien, pues riéndonos con mi mamá, con mi abuela, pues mi mamá y mi abuela se vinieron de Colombia a pasar vacaciones aquí, a pasar el verano. Ajá. Se Ay, qué rico. enteraron de mi embarazo en el aeropuerto. Era, Deben era estar un pletóricas, secreto. además. Sí, 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 Ok. están súper felices. Realmente ha sido como un camino decirle a todo el mundo porque me ha dado miedo, me ha dado como, o sea, he sentido muchas cosas. Además, siento como hasta temor de decirlo en redes sociales, pero ya hoy me levanté con el ánimo de no, tengo ganas de gritarlo al mundo y de mostrarle al mundo porque estoy Sí. muy feliz. Entonces, ya hoy dije, no, lo voy a decir y pues aprovechar tu podcast que es tan chévere para dar la noticia. No, yo estoy feliz. Ha sido todo un camino el embarazo. Estas 12 semanas han sido difíciles. He tenido que dejar de hacer contenido por eso mismo, porque me dio muchas náuseas. Me dieron muchas náuseas, me dio vómito. Tras Sí. del hecho me fui a Europa 2 semanas De luna de miel. de luna de miel, Sí. de Ahí luna de estaba, tú miel. estabas en Portugal el día que salió todo lo del strip bar que Petro fue, ¿no? Sí. Y yo pasé por ahí y yo,
Bueno, voy a averiguar. No, ¿No entraste? no, 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 en ese momento estaba cerrado. Ah, okey. Cuando eran como las 9 de la noche y abrían a las 11 de la noche. Habría Entonces yo sido no. genial mandar ese mensajito. Bueno, y entonces sí, yo te he notado que el último mes has bajado un poco tu actividad en redes, porque tú eres muy activa en Twitter, eres muy activa en TikTok, tienes una gran base de seguidores, envidiable base de seguidores. Eh, ¿Y qué viene entonces para ti? Pues ahorita el embarazo es primordial, No, ¿no? ya, creo que hoy, por eso estoy tan feliz, porque ya hoy siento los cambios. Se supone que cuando llegamos a la 12 semana, a la semana 12, el Sí. cuerpo vuelve y cambia, y ya es segundo trimestre, y entonces Ujú. ya no tienes tantos mareos, no tienes tantas náuseas, y estoy sintiendo eso que realmente hoy mi mamá hasta se sorprendió cuando me vio cuando me levanté, porque me dijo: "Estás radiante". O sea, eres otra. Y Sí. yo sí, hoy cumplo 12 semanas y lo estoy sintiendo porque ya no me levanto así con cara de me voy a morir. Ujú. Sí, o sea, va mejorando. Pero estas 7 semanas, pues desde que me enteré hasta hoy, sí le he bajado a las redes sociales, porque de todas formas yo me estreso mucho haciendo contenido. O sea, hay muchas Sí, veces que me estreso de hacer tanto y de estar en todas todo el tiempo. Ese agite exacto. Ajá. es heavy y, pues, con un embarazo no era tan fácil de llevar, entonces yo dije: "No, me voy a dar un respirito de unas semanas, no les voy a contar". He recibido hasta mensajes así de seguidores como: "Oye, ¿estás bien? ¿Por qué Sí. te desapareciste?". Y antier tras antier me animé a hacer un videito ahí rápido y empezaron como: "Oye, qué bueno verte acá". Y yo, Ajá. pues, ya les voy a contar como sí, pues, me había retirado porque necesitaba esas semanitas para primero asimilar que ahora mi vida va a cambiar. Ajá. Y segundo, para asimilar esos cambios hormonales que son bien difíciles. Claro Sí. que no me dio como hormonalmente, no me dio tan duro. Fueron más las náuseas. Las Sí, sí, náuseas fue lo sí. que me No, igual pateó. es duro. Y ahorita viene la comedera y la hiperactividad y vas a querer otra vez hacer 1500 cosas, pero es muy bueno que yo creo que te aísles un poco de la realidad colombiana, que incluso a mí, yo escogí perderme por lo menos la mitad de los temas de Colombia porque la mitad que me consumen me estresan. Han sido 3 años supremamente estresantes Son y estos estresantes. estos 9 meses, porque además tu hijo van a ser como para la segunda vuelta presidencial. Sí, van a ser, de hecho, se supone que nace para mi cumpleaños, que es 24 de junio, Ajá. y se supone que eso ya es cuando ya definimos todo. Ajá. Uy, marica, qué Entonces, estrés, tú allá pujando y mirando el televisor y van diciendo, soy Iván Cepeda y soy su presidente. sería buenísimo. Claro que sería muy lindo porque el primero, o sea, Petro, Ajá, cuando Petro gritó: "Soy Gustavo Petro y soy su presidente", cuando ganó la segunda vuelta, sí, yo estaba en carretera y estaba en un ajá, space, sí, y estaba en carretera precisamente porque estaba viajando de Río de Janeiro a Sao Paulo, y ajá, estaba en carretera, y a mí me dio una reacción alérgica a una pimienta que nunca había probado, y yo, ajá, día que Gustavo Petro ganó la segunda vuelta, tuve que parar en carretera en un hospital y recibí la noticia así con suero. Y yo era en el space y yo no le dije a nadie, yo no le dije a nadie ni nada, y yo era en el space, ¡sí! ¡Tenemos presidente! Y la enfermera, quieta, quieta. Y yo, tranquilo, ajá, tranquilo. sí. Entonces sería la segunda vez recibir la noticia en un hospital. No me importa si tiene que ser así, pues que De sea así. pronto esa es la cábala, de pronto hay que mandarte al hospital cada elección. Ya sabemos, ya Es real. sabemos. Bueno, pero pues sí, no, te deseo que ojalá estos meses que vienen, cúbrete de calma, cúbrete de amor, cúbrete de tranquilidad, porque van a ser 9 meses, o digo, van a ser 6 meses, porque faltan Sí. 5 meses, 6 meses para elecciones. Y entremos en el tema que más nos gusta y más nos mueve y Son es, 6 meses. No, pero, ¿sabes? Yo quería hablar un tema porque estoy ok. segura que me lo van a sacar. Porque yo dije, uno de los primeros temores de decir estoy embarazada es decir, usted no es muy pro aborto, y ese es un tema que siempre le sacan Ay, a las feministas y siempre sí. nos sacan cuando
cuando hacemos familia, porque para la derecha o para la oposición o para la gente cree que la izquierda no tiene derecho a hacer familia, no tiene Sí, derecho a tener iPhone, o a tener celular, o a o comprar ser marcas. o ser heteronormativamente lo que realmente se debe ser dentro de lo Ajá, ortodoxo que debe ser, ta, ta, sí. ta, Y y además están muy izquierdista acostumbrados y a eso. feminista. Entonces sí, es como, sí. Y Pero que soy súper tú le sigues, pro tú aborto. le prestas atención a ese tipo de argumentaciones tan falaces. No, pero mira que yo me acuerdo, una de las cosas que me dijeron hirientes cuando yo empecé esto fue una abogada de Santa Marta y me acuerdo que ella me dijo, ojalá usted nunca tenga hijos, nunca pueda tener hijos, porque yo Uy, estaba defendiendo el aborto. uy. Y siempre me acuerdo del insulto de ella. De hecho, cuando ya estuve, como celebré que estaba embarazada y de todo, y ya me senté como a pensar solita, lo primero que pensé fue, y no pudiste, tu mala energía no se ejecutó. Es todo lo Ujú, contrario. Voy a ser mamá y okey. voy a ser feliz y qué chimba. Sí, 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 sí. No, Entonces, pero esa gente tan desagradable, yo creo que eso viene mucho desde la frustración, la envidia y la falta de argumentos, evidentemente, pero ese tema, ese tipo de haters hay que saber ignorarlos. Y es que además sí, obvio. tú tienes haters, por Dios, tú tienes demasiados haters. Pero pero es chistoso. Y además que yo pensaba, en estos días igual les voy a hacer un video como contándoles, ¿no? Como, Ajá, oigan, estoy embarazada, igual sigo siendo pro aborto, pero ajá, hay la diferencia entre pro aborto y pro vida. ajá, Cuando tú eres pro aborto, tú no obligas a nadie a abortar, tú ajá, apoyas a quien quiera abortar. Cuando claro, tú eres pro vida, obligas a tener. claro. No, pues es que eso está Entonces, claro que es un falso dilema es un súper burdísimo, falso dilema. es un falso dilema supremamente burdo y que esa gente solo utiliza para atacar. Que venga de una mujer es aún más ofensivo, Sí, pero sí. pues me alegra. En Brasil es legal el aborto, a todo esto, no sé, Es legal como por por, las 3 causas, las 3 causales. Yo estoy en un grupo feminista de ajá, acá de Brasil, ok, y están luchando para que se abra más la ok, discusión. ok, Ellas están muy admiradas, pues, de Colombia, que Colombia tiene tan abierto ese tema, pero acá ajá, sigue siendo un tabú. Acá lo que pasa es que acá no existen los pueblos, acá todo se llama ciudad, así sea ok, de 1000 habitantes, es ciudad, ¿sí? Así sea ok. de nada, es Bueno, pero ciudad. eso es una definición administrativa que, Sí, es una definición, pero ¿qué pasa? Que como hay ciudades tan pequeñas, son muy conservadoras, absolutamente conservadoras ortodoxas, ujú, y es un tabú fuertísimo el aborto en muchos lugares de Brasil. Y sí, Brasil, por ser tan grande, es un tema delicado todavía. Todavía hay muchos médicos que objetan conciencia, muchos hospitales que se niegan a hacer el aborto, muchas ajá, luchas que tienen que dar. Entonces, y como son lugares tan recónditos, a veces pasa sí, exactamente lo que pasa en Colombia, sí. que la mujer mientras llega y logra que le quieran hacer un aborto, ya está terriblemente Sí, grande el ya está muy feto, tarde, exacto, no, ya está súper grande el feto, entonces se niegan y es un problema. Es, ajá, es, es muy parecido el problema que sucedía con Colombia y acá el feminismo es muy fuerte, pero yo siento que acá el machismo es todavía aún más fuerte que el de ajá. Colombia, ¿Sí? sí, Pues es que sí, Colombia yo creo que es muy mal entendida porque Colombia es en algunas regiones muy matriarcal. Y Colombia, pues también es un país de muchos padres ausentes. Es decir, Colombia es machista como en su cultura general, pero en las bases y en las familias hay todavía muchísima importancia de las mujeres. No sé cómo sea Brasil, quiero ir y quiero conocerlo, pero lo otro que sí sé es que allá han proliferado las iglesias cristianas las mucho evangélicas. y las evangélicas Acá muchísimo. el evangelismo es muy fuerte y eso Ujú, genera que las ciudades sean muy, muy conservadoras. Por ejemplo, en la ciudad que yo vivo, tenemos una estatua que dice, esta ciudad está hecha por y para Jesús. Y es sí, como una lucha constante, como, no vas a hacer eso, tal. En la ciudad que yo vivo, el alcalde fue detenido por la Policía Federal hace un mes por derrochar dinero de la salud pública
y el tipo, supremamente evangélico, la Ujú, derrochaba, o sea, la destinaba, la mandaba, se la robaba y la mandaba por la iglesia evangélica, y lo descubrieron por la iglesia evangélica del cuñado. Y lo ajá, peor es que el tipo acá en esta ciudad se inunda mucho la ciudad por tanta lluvia. Y cuando se inundaba, una vez salió con la Biblia y dijo, gracias a este Nuevo Testamento no se va a volver a inundar y la. ¿Me entiendes? O sea, son ese sí. tipo de discusiones que es como, esto es absurdo, Muy ¿cómo vamos a oscurantista, discutir? sí. ¿Cómo vamos a discutir si la ciudad necesita hacer reformas o necesita que leamos el Nuevo Testamento? ¿Cómo vamos a discutir eso? Se discute, se Es aún discute. más decimonónico que Colombia en algunos casos, Sí, es más oscurantista, pues. todavía. Y Brasil, que tiene como 300 millones de habitantes, hacer una revolución cultural allá es imposible. Es muy jodido, es muy Es jodido. De hecho, yo no sé si sabías, pero el único grupo neonazi, oficialmente neonazi, después de Alemania, es de Brasil, del norte de Brasil. del Y norte, están ni siquiera haciendo, del sur, porque los no, blancos están al sur, ¿no? del norte de Brasil, del noreste de Brasil. Y son neonazis que están haciendo marchas y todo el cuento. Ajá, Y de hecho hablamos con mi esposo. En el almuerzo él me dijo, esta gente está completamente psicópata, ajá, saliendo y con carteles y todo, hasta la esvástica, ajá, o sea, y si me entiendes, es como asustador, es claro. como. No, marica, pero Sí. entonces tener un ojo en Colombia y tener otro ojo en Brasil, marica, te vas a enloquecer. No, es muy difícil y de hecho Eso es muy duro. yo trabajo con un judío y nosotros Ah, hemos tenido discusiones muy profundas y todo y, ¿sobre los neonazis? ¿O sí, sobre...? y Ok, sobre Netanyahu, sobre cito. Palestina, y nosotros apenas comenzamos a trabajar, o sea, yo dije, mucho gusto, yo soy de izquierda, ¿sí? Ujú. Y Y apenas aguántese. yo digo eso acá en Brasil, es como, ¿qué? ¿Me entiendes? O sea, si a mí me miran mal en Colombia por decir mucho gusto soy de izquierda, en Brasil es 3 veces peor, es como, sí, es Pero el horrible. PT no tiene también una base fuerte, pues porque Lula está ahí y Pero en Lula las volvió ciudades porque... grandes, en las Ah, ciudades ok. grandes, Tú en no Sao estás, tú Paulo, estás en en el estado de Brasilia, Sao Paulo, yo no en estoy en la el estado de ciudad. Sao Paulo. Yo estoy en el Ah, estado de ah, Sao ok. Paulo, casi a 2 horas de Sao Paulo. No, es Ah, hora y ok, estás 40, hora y lejos. 40, Estás hora y 40. lejos. Ok, Mm. ok, Sí, es ok. una ciudad al interior de Sao Paulo, porque acá hay muchas fábricas y hay mucho trabajo, acá hay mucho Ajá, trabajo, entonces ajá, se hace, pero eso genera que pues sea muy brasilero el ambiente, que sea todo en portugués, absolutamente todo, que ajá. sea muy conservador, que sea, de hecho, es muy divertido porque yo he salido a la calle y he visto gente en caballo andando por Ujú. las calles, Es muy ¿sí? rural. Llega a ser muy rural. Es una Ujú. mezcla muy divertida. Igual si yo quiero ir a Sao Paulo, yo no tengo problema en coger un bus. No es como en Colombia, que te vale un montón, te cuesta un montón. Se demora un Llegar a la montón. capital, Sí. no, no. No, acá es muy fácil. Acá tú vas al paradero, coges un bus, no es tan caro y llegas a Sao Paulo. De hecho, después de la pandemia, mucha gente se vino a vivir a este tipo de ciudades para despejar un poco Sao Paulo, porque Sao Paulo Claro. son más de 20 millones de habitantes. Sí, debe Entonces, ser Sao una Paulo locura. es una locura. Sao Es una Paulo es una locura. locura. De hecho, hay Uber helicóptero. Sí, sí, sí he visto eso. Yo Entonces tengo un amigo en Sao Paulo y él me manda fotos de su ciudad y no se ve dónde se acaba y en un no, lugar se ve por allá un centro financiero lleno de edificios lejísimos y por allá lejísimos otro centro financiero lleno de edificios. Es como si hubiera varios centros. sí, es como, y además que hay centros por clase social. Hay un centro que es solo financiero, que es una cosa absurda de dinero, o sea, ahí se mueve demasiado dinero. Ujú, El centro de la ciudad, que es donde está la alcaldía de Sao Paulo y donde está el teatro municipal, bueno, las diferentes cosas, pero sí hay varias zonas de Sao Paulo que son muy importantes, pues porque Sao Paulo es demasiado gigante, es ujú, demasiado, yo claro, siento que yo no conozco Sao Paulo y yo ¿no? conozco muchas ciudades de Sao Paulo porque mi esposo y yo llegamos acá y nos dedicamos a viajar, nos Ujú. encanta, nos fascina viajar y conocemos muchas ciudades, aún así sentimos que no conocemos. Y es muy chistoso porque tú cambias de estado y es como si cambiaras de país.
Entonces okey. vas a Minas Gerais, que es un estado que está al lado de Sao Paulo, y es otra cosa completamente diferente. El acento es diferente, el acento en Ajá. portugués, las costumbres, la comida, todo, los No, es que servicios Brasil en sí mismo públicos. es un subcontinente, es Sí, demasiado grande, tiene que tener y además que está también muy dividido racialmente, ¿no? Como el norte muy moreno, muy rural, y el sur de Porto Alegre es mucho más blanco, mucho más financiero, tiene que ser países diferentes. no, es una locura. Y las razas, hablábamos con un brasilero una vez y me decía, el pasaporte brasilero es el más vendido en el mercado negro y es Claro, el más caro y el más buscado. Y yo, ¿qué brasilero? Y me decía, porque es que cualquier persona en el planeta sí, puede ser brasilera. O ujú, sea, de cualquier rasgo sí, puede ser sí, 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 brasilera. sí, Entonces, es muy interesante, tienes mucha pluralidad de muchísimas cosas, o sea, ajá, conoces muchas cosas, pero también pues es muy alineado con entender que una gran parte del pueblo es muy cristiana, es muy dada a lo evangélico, lo católico ha perdido mucha fuerza, mm, entonces, por ejemplo, acá la Navidad ya no es tan fuerte, ya no ponen tantas luces en tantas casas. Las claro. ciudades las decoran, pero en las casas ya casi no. Okey, pues es que controlar, gobernar un país tan grande debe ser muy difícil. Yo en la universidad me acuerdo que alguna vez leí cómo los gobiernos brasileros y la dictadura que hubo allá usaron el fútbol y la religión, y el fútbol como política de control y sometimiento social, prácticamente. Sí, Eh, y la religión, de hecho, Bolsonaro en el anterior mandato ganó gracias a las iglesias evangélicas. sí, sí, eso era lo Sí, que iba sí, eso quería decir ahorita, es el poder tan grande que ellos ponen presidentes. sí, o sea, acá la religión es una cosa. En Colombia tú sientes la separación entre religión y Estado, aún teniendo Sí, muchas cosas inmersas. sí, Acá muchas veces no las sientes, acá es mucho más difícil, acá decir vamos a ser un país laico ajá, es muy difícil. De hecho, empezaron a procesar al alcalde de mi ciudad por lo de leer el Nuevo sí, Testamento cuando se inundó y por hacer ritos. Y sí, fue como lo peor que pudieron hacer en el mundo porque esa izquierda quiere acabar con nuestra religión. ¿Me entiendes? ujú, Entonces ujú. es una discusión que siempre está latente. Lo cual hace Siempre. aún más, impresionante que Lula y el PT todavía logren ganar en un país que es tan recalcitrantemente conservador, No hay que sean tan fuertes, porque en medio de todo son muy ¿sí? fuertes. Yo hago parte de hecho, yo estoy haciendo las averiguaciones a ver si puedo meterme al partido político PT acá, porque yo soy del partido político Pacto Histórico en Colombia, entonces no Sí. sé si puedo tener doble Doble partido. militancia. Claro, doble militancia, pero sería diferente país, no aplica. Entonces, Y abrimos la bodeguiña. ay, guiña. Bueno, listo, me encanta, a mí me parece fascinante Brasil y me encanta saber que ya tengo dónde llegar, ¿cierto? Ah, Claro, acá bueno, vienes y te yo enseño Sao Paulo para que conozcas los lugares más icónicos, no todo, pero los más icónicos. De ya hecho sé. de hecho, acá ya vino Don Izquierdo, ya estuvo acá en mi casa y todo, y compartimos, fuimos al Tomorrowland juntos, Hace eh, poquitico. hace poco. De hecho, yo ¡Ah! estaba embarazada y Tú yo no fuiste sabía que estaba embarazada al embarazada, Tomorrowland y allá saltando y brincando. Bueno, el chino le va a salir rumber, pero yo seguro. no tenía ni idea que estaba embarazada y yo en tremenda rumba allá. Qué bacano, qué bacano. Bueno, fascinante Brasil y ojalá algún día pueda ir, pero cuéntame, yo tengo una vaga idea, y pues es que esto tampoco hay que ser genio para adivinarlo. ¿Tú por qué te fuiste a Brasil? Pues fueron varios factores que se me juntaron, pero las amenazas fueron las primeras que me dijeron en mi cabeza: "Tienes que salir, aunque Ah, sea un bueno, claro, tiempo". sí, En sí, en mi si eso cabeza fue no te, como: "Por si un eso no te tiempo tienes empuja, que salir". claro, si eso no te empuja, no, pero entonces, ¿por qué te amenazaron a ti? Digamos, para la gente que no te conoce. Yo me metí en el estallido social, en pandemia. Yo nunca había salido a marchar, siempre le había tenido miedo, porque de hecho yo estudié en la Nacional inglés
hasta mis 14 años, desde mis 7 años. Todos los fines de semana yo estuve en la Nacional. Y eso repercutió que yo muchos fines de semana vi encapuchados, peleas de piedra, vi muchas cosas y de hecho me acuerdo como a los 8 años escondiéndome debajo de las mesas del colegio de la Universidad Nacional por las bombas y los lacrimógenos y todo esto, y yo escondiéndome debajo de la mesa y me acuerdo de ello y me daba mucho miedo. O sea, tenía casi que un trauma de la Nacional de chiquita, ¿me entiendes? Se te fue el sonido. Sí, no, 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 que te entiendo y que es completamente comprensible que desde los 14 años escuchando papas No, desde los explosivas y 7, y desde los chupando 7 gas lacrimógeno. Desde los 7. hasta los No, 14, hasta los 14. sí, tú Entonces, yo me nacida en acuerdo los muy chiquita. disturbios, así se podría llamar tu libro, nacida en los disturbios. Sí, yo me acuerdo de muy chiquita, como cuando tenía 8 años, escondiéndome en el colegio de la Universidad Nacional de las Papas Bomba. Entonces, a mí me Ujú, daba mucho miedo. Entonces, yo nunca salía a marchar porque yo decía, no, o sea, yo le tengo terror a eso, sí, le tenía mucho miedo. Y había mucha desinformación, yo en ese tiempo como que no le ponía mucho cuidado a la política, nunca fui de marchar, nunca fui de hacer movimiento estudiantil y esto y lo otro, no. ujú, Antes de pandemia empezó el estallido social con Duque y ujú, a mí me llamaba la atención porque yo decía, ¿por qué hay tanto revuelo? Entonces empecé a buscar en redes sociales. Ahí comenzó la pandemia y yo empezaba a leer, como yo no tenía ideología, como yo no tenía ese sesgo, yo no tenía el algoritmo para un lado o para el otro, yo leía ujú, a todo el mundo. Entonces yo leía derecha, ujú, izquierda, centro, las opiniones, tarara, y me empezó a interesar Twitter. De hecho, yo tengo Twitter como desde el 2010, pero yo lo empecé a usar en el 2020. Entonces empecé a leer sí, opiniones y a raíz de la pandemia empecé a leer mucho. Y en la pandemia a mí siempre me gustó la filosofía política y en la universidad, en la libre, empecé a leer mucho de ciencia política y de filosofía y ahí como que me empecé a ir hacia la izquierda, pero yo todavía no era ujú, consciente de ello, sino como que, me ujú, parece interesante, derechos humanos, qué chimba. De hecho, me metí en el claro, observatorio de derechos humanos, fui monitora de sociología, del profesor de sociología de la Libre, todo como muy dado hacia ese lado, pero yo no era consciente de ello. De hecho, viajé a Cuba y yo no era consciente de ello. Y cuando viajé a Cuba por un trabajo de la universidad me pagó el viaje porque yo fui a representar a la Universidad Libre en derecho laboral, en una discusión de derecho ujú, laboral y yo tenía bastante de mi tesis adelantada porque mi tesis yo la inicié en primer semestre. O sea, la inicié con un profesor porque él dijo, vamos a buscar el tema, duramos un año buscando el tema, pero la inicié desde primer semestre y cuando en 2020 yo estaba en cuarto año de derecho. Yo estaba por ujú, comenzar cuarto año de derecho en la Libre. Y ujú, en 2019 yo viajé a Cuba y yo me acuerdo que por mi ignorancia, un día caminando se me dañó un tacón y le dije al profesor, estos malditos comunistas. Le dije así y él sonrió. en Cuba, En Cuba, en Cuba. Y él sonrió y me dijo, siempre imprudente. vamos a hablar bien, ven para acá. Pero yo lo dije como chiste, él me lo tomó en serio, Ajá, él me lo tomó ajá, como más en serio. Y entonces nos sentamos a hablar y él me explicó muchísimas cosas de Cuba. O sea, me explicó, me abrió los ojos. Y claro, yo todo lo que ya había leído, cogió toda esa teoría y me la puso en la mesa, ¿me entiendes? ujú, Toda esa sí, teoría sociológica, ciencia política, no sé qué, y ya me la puso en la mesa y yo como que entendí mejor las cosas y eso fue el primer día que llegué a Cuba. ajá, Entonces fue como muy interesante y yo, bueno, dejé el tema ahí y yo, bueno, y seguí en el Congreso, mostré mi tema era muy de derechos humanos, muy revolucionario, muy, muy fuerte porque mi tema es que las trabajadoras sexuales tienen derechos laborales y que debe ser regulacionista el asunto, no abolicionista. ajá, Entonces, yo averigüé ajá, muchas cosas de ellos, hablé con trabajadores sexuales de allá de Cuba, hablé con trabajadores sexuales de Colombia, hice todo un ajá, trabajo de campo, todo, y yo estaba haciendo eso y ahí fue la pandemia. Y cuando fue la pandemia, sí, entonces ya me encerré y seguí leyendo y empecé a leer las opiniones de todo el mundo en Twitter del estallido social sí, y ahí estalló
la segunda parte del estallido social y yo ya tenía mucho más claras las cosas y yo dije, esto no puede suceder y yo tengo que salir. Y le tenía un Ujú. pavor al COVID, le tenía pavor a las marchas, le tenía de todo, pero yo salí y salí sola. Sí, sí. Y me acuerdo que llamé a unos amigos y les dije como, vengan, acompáñenme porque me da miedo, no sé qué, y me acompañaron y empecé y salí el primer día y nunca dejé de salir. En el estallido social Ujú. todos los días empecé a salir, todos los días cambiaba de punto. Y cuando Y cambié de hasta te punto, volviste famosa, ¿no? Yo pongo la foto del espectador en postproducción. Saliste. Me encanta esa foto porque es con la camiseta, con la bandera, con la la máscara máscara del COVID del COVID. y los muchachos de los Es, tambores atrás, es muy sí, linda, no, a mí me parece, es una foto increíble, menos, una gracias al foto muy espectador linda. por haberte tomado esa foto. Me El parece espectador chéverísimo. y yo siempre hemos tenido una unión, una relación tóxica. Y no ha terminado. Vamos a ver en qué Y no ha termina eso. terminado. Tenemos una Sí, relación sí, sí. tóxica porque cuando yo salí a marchar, yo no le dije a mi familia que salía a marchar. Y mi familia ha sido Ajá. más de derecha, entonces mi familia como que no le gustaba mucho eso. Y mi familia me descubrió por el espectador, porque el espectador ese día me toma una foto y al otro día me vuelve a tomar otra foto y las dos salieron en portadas de Instagram Ok, del espectador. Y ahí mi ok. familia se da cuenta, Ajá. porque les empiezan a enviar a mi familia, esta no es Sí. Juliana, esta no es Juliana, esta no es Juliana. Y mi mamá un día me llama y yo estaba en el Pampayá de las 100, de la 99 llegando a las 100, en un Ajá. alborote terrible, estábamos en una marcha terrible. Y mi mamá me empieza a llamar como una loca y yo, ay, ¿qué pasó? Cuando me manda una amiga la foto y me dijo, pilas porque tu mamá ya debe saber. Y yo, claro, me está llamando es Ajá. por eso. Y me entré al Pampayá y contesté y mi mamá, ¡oh, santo Dios! No. Y yo, señora, cálmese que le puede dar un infarto. Sí. Y ahí pues ya me tocó decirles, ya me salí del closet. Y salí del Sí, closet soy así, izquierdista. Mami, soy zurda. salí Qué del horror. closet del surdismo. Y lo peor es que me tocó salir Ajá. en redes sociales y en todo lado porque ya, pues, más descubierta para dónde, saliste en El Espectador, ya no hay tu tía Sí. que valga, o sea, ya, sí. Y me tocó Ajá. en redes sociales como salir como, bueno, soy zurda y qué, ya. Y Pero bueno, al a ti mismo no te tiempo, amenazaron por las fotos. después de ello, fue muy, muy poquito después, fue como un mes después, un Ajá. mes, 2 meses después. Okey. Seguimos haciendo el estallido Pero y para Miguel esa época tú Ángel, no eras todavía no eras influencer, todavía no nada, eras, pues, reconocida. Eras hasta nada. ese punto eras primera línea, digamos, No, yo no ni era, siquiera primera línea. yo nunca fui primera línea. Ahí Miguel Ángel del Río escribe que inició primera línea jurídica y que él va a ayudar porque van a ser muchos falsos positivos, falsos jurídicos y que él va a ayudar y ta. Y yo le escribí Jurídicos. a Miguel Ángel del Río y yo le escribí, oye, yo no he terminado la carrera, hasta ahora llevo 3 años de derecho, pero si quieren, si necesitan ayuda de patinar, que patinar es ir a un lado y a otro Ujú. para ayudar a los Sí. abogados, yo los ayudo. Y él me respondió así, y me dijo, listo, Juliana, de una, felicidades, que ya casi vas a ser abogada, tú puedes, no sé qué, vamos a hacerle. Me escribió de una y yo, Ajá. bueno, de una, y me metieron a los grupos, todo, y yo empecé en Twitter y yo no sé por qué empecé a tener relevancia en Twitter. O sea, yo tenía como 200 seguidores, nada. Pero empecé a pelearle a Claudia Es López. que Entonces, tú tienes buena escritura, tú tienes sí, buena digamos escritura, que tú tienes creo una que esa forma de fue la desenvolverte ventaja. muy bacana y tienes una forma de refutar muy chévere. Entonces Claudia López escribía, hoy estuvimos esperando a los chicos de primera línea y yo, ¿esperando? En su casa, porque usted no llegó. Y yo ponía la foto de la silla de Claudia López vacía y yo había estado ahí. Entonces yo le decía, yo estuve esperando allá porque yo era primera línea jurídica para decirle a los abogados qué había pasado y usted nunca llegó. Estuvimos con los abogados, estuvimos con los chicos de primera línea, usted nunca llegó. Llegó Gorra Triste, que le pusieron en el estallido social, que es Luis Fernando, el secretario de gobierno. Gorra Triste. Siempre se me quedará Mm, como Gorra Triste. El secretario vale. de gobierno Sí, pues es de que Claudia López. todos los funcionarios de ese tipo de gobiernos de centro son re tristes. No, y a él le dicen así porque él estaba en la mitad de la manifestación. Fue muy chistoso. Él estaba en la mitad de la manifestación y empezó, tranquilos, chicos, no sé qué. Y entonces el SMAT tira la bomba, el gas, los tiró y lo tiró al lado de él.
Entonces él por salir corriendo se le cayó la gorra Ah. y empezó a gritar por toda la manifestación, mi gorra, mi gorra, y empezó a gritar así, pues quedó gorra triste. Bueno, pero Exacto. entonces, qué pena insistir, pero ¿cómo llegamos Ya, ahí, digamos, eso a tu fue. situación de seguridad comprometida? Ahí eso fue, cuando ya empecé a tener Ser parte relevancia de en la primera Twitter, línea jurídica. sí, cuando ya empecé Okey. a tener relevancia en Twitter, empecé a contestarle a los políticos duro, me empezaron a apoyar muchos y a tener relevancia, empecé a subir en seguidores. Yo tenía como unos 10.000 seguidores en Twitter, no tenía más. Tenía diez Ujú, mil seguidores que ujú, ya había iniciado y había logrado con eso de la primera línea jurídica. Y ahí me empezaron a llegar ajá, amenazas. Y a mí me asustó que me llegó la dirección de la casa. sí. Y Ah, yo, bueno. Sí, no, eso ya es otra cosa. entonces yo ya, o sea, yo al principio lo tomé como no, son bots, pero un bot Ajá. no te averigua hasta la dirección de la casa. Sí, Entonces ya sí, no, ahí me asusté y dije, uy, claro. ¿qué está pasando? Mira que yo Ya está fuerte. hace unas semanas estuve buscando y insistiéndole a otra tuitera que me parece también brillante, muy buena escritora, muy interesante y también me asombró el hecho de que la hayan amenazado por tuitear y ella está exiliada y también, y yo le decía, pero bueno, si te llegaron un par de tweets, yo tratando como de atemperar el tema y me dice, no, es que a mí me llegó una corona fúnebre a mi casa por 2 tweets. Es increíble. Yo creo que todavía hay mucha gente que no dimensiona el nivel de violencia que sigue imperando en Colombia, que sigue vigente en Colombia, que incluso a tuiteros, a gente que por dar su opinión Ya. sigue teniendo amenazas y eso no ha desaparecido. Eso no es cuestión de los falsos positivos del gobierno de Uribe. Eso sigue sucediendo y es algo que pasa ya completamente desapercibido y casi que normalizado. No, y sabes, una cosa que la gente no hizo como la diferenciación entre primera línea y primera línea jurídica. Ellos creyeron que todos éramos los mismos. Ajá. Y entonces me decían a mí asesina, guerrillera, incendiaria, y Sí. yo nunca en mi vida he lanzado una piedra en una manifestación, nunca, nunca. Pero pues aún así, pues Ajá. me llamaban de eso, que yo había incendiado los CAIs, que yo había hecho millones de cosas. Y yo dije, bueno, o sea, yo me pasé muchas amenazas, me empezaron a llegar y yo me pasé varias. Pero a mí lo que ya me asustó fue, uno, que me llegó la dirección de mi casa en Ujú, un mensaje como muy serio, como muy cállese y deje de salir, porque nosotros ya ujú, sabemos dónde está. Y me llegó. Dos, fueron varias cosas, como te digo, varias cosas que yo dije, tengo que salir. Dos, hubo un cúmulo de cosas que yo hasta el momento no sé y no me atrevo a decir, pasó esto, pero a mí me pusieron un bloqueador de internet en el conjunto. Yo vivía en un conjunto de 9 torres, cada torre con más de 20 pisos, cada piso con más de 8 apartamentos, y a mí fue el único apartamento del conjunto que me pusieron un bloqueador de internet, que es un aparatico que te ponen a ti así en las cajas. Los conjuntos tienen unas cajas de internet de Claro y de eso en el subsuelo, en el estacionamiento. Y ahí, gracias a ujú, eso, es de donde te sale la fibra óptica y te llega a la casa, ¿sí? A mí me pusieron un aparatico ahí para que no me llegara a la casa. Y entonces me lo pusieron la primera vez y yo llamé a Claro, les pedí que fueran, él revisó, un señor de Claro llegó y revisó la casa y dijo, acá debería haber internet, no entiendo por qué no lo hay, vamos a las cajas del conjunto. Y yo, bueno, tuve que llamar a administración me tuvo que dar permiso, fuimos con administración y con celador. Y el señor sacó el bloqueador y era un bloqueador, un aparatico así plateado. Y entonces sí, yo le dije como, va, pusieron eso, bueno, y entonces yo lo subestimé mucho y me dijo, no, 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 no lo subestime porque esto primero es caro, segundo es el único apartamento de todos, podemos revisar todos y están bien, es el único apartamento que tiene eso, y tercero, ¿usted en qué está metida? Me dijo el muchacho de Claro. Y ujú, yo, ¿que estoy metida de qué? Y entonces en ese momento habían acabado de matar a Lucas Villa. Y yo, ¿que estoy metida de ujú, qué? O sea, nada. Y me dijo, tenga cuidado porque esto es muy delicado. Él me entregó el aparatico y yo me fui para la casa y yo dije, "Ay, eso seguro es un vecino que no me quiere", porque cuando yo llegaba con la bandera a mi conjunto, había gente que me chiflaba desde las ventanas. Yo me acuerdo, ujú. cuando yo llegaba con la bandera al conjunto y ta, ta, ta.
Entonces yo dije, seguro es un vecino. Pero a la semana me volvieron a poner otro. Y entonces, el Ujú, chino antes de irse, el chino de Claro, me dijo, tome mi número, cualquier cosa que pase, no llame a Claro, llámeme a mí directamente, yo la apoyo y yo la ayudo. okey. Y yo, bueno, y lo llamé a la semana y le dije, chino, todavía estoy volví a quedar sin internet. Y me dice, ya voy para allá. Y yo, bueno, y él llegó en su moto y me dijo, vamos a las cajas otra vez. Yo otra vez tuve que pedir permiso en la administración, ir con celador, llegamos allá y había otro aparato. Entonces ya él me dijo, mira, esto no es casualidad, es delicado, es muy fuerte. Y cuando ya nos alejamos del administrador y el celador, él me dijo, ¿usted está metida en el estallido social? Y yo sí, me dijo, yo apoyo el estallido social y tenga cuidado porque el gobierno está haciendo cosas feas. Y yo, ¿qué? Ujú, O sea, como que lo advirtió, ¿me entiendes? Y me dijo, este aparato no es barato. Un vecino no le mete esta plata a esto. Y yo, sí. ok. Ajá. Entonces yo ahí ya fue la segunda como alarma. Y la tercera fue que yo salí a una marcha en las Américas, en el Portal Resistencia. Ese día me fui a Portal Resistencia Ujú, porque yo cada día cambiaba. Entonces me iba a Héroes, luego a Suba, luego a Norte, luego Plaza de las Américas, luego... Y ese día me fui a Plaza de las Américas, a las Américas, a Portal Resistencia, y estaba con los de primera línea. Ellos ya me conocían por primera línea jurídica, entonces me decían doctora y ujú. todo, y yo que yo no soy doctora. Entonces, ¿qué hubo chinos? No sé qué, bien, no sé qué, y iniciaron la manifestación y yo vi una pelada pues a unos metros míos. Y ella me llamó la atención y yo la vi un momentico y yo, bueno, y seguí en la manifestación, tarara. Me fui para la casa, hubo peleas, porque siempre en Portal Resistencia había peleas, entonces hubo pelea con SMAT, yo me fui para la casa, cuando el SMAT empezó a reaccionar, me fui para la casa, llegué a mi casa muy cansada y yo veía esos en vivo de Adriana Lucía y Julián Román y Santiago, esto, bueno, yo veía eso Sí, y sí, sí. entraba a Twitter. Y cuando entré a Twitter, ya muy tarde, o sea, yo llegué por ahí a las 7 de la noche y por ahí a las 12 de la noche, 11 de la noche, empecé a ver noticias que habían encontrado en el Hospital Kennedy, al lado de la basura, una cabeza, que habían decapitado a una mujer y que no encontraban el cuerpo. En redes sociales, tú sabes cómo es, se hizo la identificación de la cabeza. La identificaron. Y la Mm. identificaron y cuando yo vi la foto era la muchacha que yo había visto. Y a mí Ay, eso, puta. Mm, o sea, yo ahí me senté, me acuerdo que me senté, yo en ese tiempo fumaba, me senté en mi balcón, estaba fumando y me senté a llorar y dije, tengo que salir del país. Y me dio muchísimo miedo, muchísimo miedo. sí, Sí. sí, claro. Claro, y Y algo que yo he visto de lejos, porque pues tú sabes que yo vivo lejos también, que solo pues yo soy activista de Twitter, que el nivel de ensañamiento contra las mujeres es mucho peor. Es decir, si a los hombres nos tiran hate, odio, si a los hombres nos tiran, nos insultan y nos dicen la misma mierda de siempre, que guerrilleros, que comunistas, que huevonadas de esas, pero el nivel de ensañamiento y de odio que tienen los trolls contra las mujeres es aún más fuerte y ellos van a escarbarles en la vida todo. privada y todo. Y la verdad, lo que yo he visto, por ejemplo, que te han hecho a ti, que le han hecho a Hanwen y que le han hecho a las personas, a las chicas con las que he hablado y que no puedo nombrarlas porque en serio prefieren el anonimato, es para volverse loco, marica. Yo estaría loco. Yo no sé tú cómo has aguantado. En serio, ha sido Porque brutal. solté, no, pero no creas, a mí me tocó ir a terapia para lidiar Sí, con eso, porque al después, menos. bueno, salí de Colombia, entonces ya dije, bueno, voy a salir de Colombia. Entonces mi familia, pues yo tengo una familia que vive, la mayoría de mi familia vive en Chile, de hecho mi familia es colombo-chilena. Y yo Ok, les dije como, oigan, voy a ir para allá y todos, bueno, bienvenida, no sé qué, yo, bueno, y yo me iba a ir para allá y ahí mi esposo, que en ese momento era mi amigo, me dijo, ¿por qué no antes de llegar a Chile pasas por Brasil y das como el paso? sí, Y conoces ajá. Brasil y no sé qué, y yo, bueno, y entonces me vine para acá y yo seguía para Chile, pero nunca llegué a Chile. Me quedé acá. El amor. Te El encontraste amor. con el amorciño. Ay, Ahí qué empezamos el bonito. amor. Entonces, pues el estallido Bueno, también me pues, trajo cosas lindas. claro, entre el exilio siempre es muy duro, pero el exilio trae cosas nuevas y pues algunas personas les puede No, y cambiar la vida hablábamos, incluso para...
Hablábamos con Andrés Celis del exilio, precisamente, y yo le decía, al final el mío, yo lo he sentido como exilio, pero yo modifiqué todo para que no fuera exilio, ¿me entiendes? O Ujú. sea, como que yo nunca admití, de hecho, hasta el último tiempo es que yo digo, sí, a mí me pasó esto, 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 y cuento la verdad, porque yo nunca denuncié, nunca, no, o sea, yo quería era desaparecerme del planeta, yo quería Igual yo. como taparme debajo Ujú. de una cobija y que nadie me viera, ¿sí? Porque yo me sentía Claro, culpable. Yo decía, ¿quién me mandó a claro. meterme en primera línea jurídica? ¿Quién me mandó a hacer tal zapa? Ajá. ¿Quién me mandó a ir a manifestaciones? ¿Quién me mandó a X, Y, Z? Y me sentía muy Ujú. culpable y yo no quería como admitirlo ante la gente. O sea, yo quería como decir, no, Yo no, sentí no. algo similar, yo sentí algo similar, pero bajo otra lógica, y es que yo como tenía la certeza de que las amenazas que me habían llegado venían de parte de agentes del Estado, yo decía yo, ni loco, voy a ir a una embajada o a un consulado a decir estoy acá, pues porque eso va a darle simplemente mis datos y mi ubicación, y yo por eso, yo nunca fui ni siquiera a pedir una ayuda, a decir, oiga, reconózcanme como exiliado, que yo tuve esa charla aquí en este podcast para la gente que quiere ir a escuchar mi discusión con Andrés, eh, porque yo sentía que el Estado colombiano me ponía en más riesgo que darme opciones de seguridad o darme una mano o darme una ayuda, ¿no? Esa Yo fue no otra, espero nada. Al día de hoy, esa fue otra que yo pensé, que yo dije, Duque está en el poder, sigue en el poder. Yo salgo de Colombia y sigue en el poder. ¿Yo para qué voy a un consulado? O sea, ajá, no, no, no le a veía darles tu razón. dirección, sí, a darles la dirección Y no, y un y en teléfono. medio de todo, yo dije como, gracias a la vida, yo tengo los medios y tengo a la ayuda de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo, ¿me entiendes? Y yo pude seguir trabajando por Ujú, internet y o sea, yo pude acomodar mi vida a eso. Pero de resto, habría sido muy difícil, o sea, yo no sé, la gente, yo admiro mucho a los exiliados que salen con una mano adelante y otra atrás, que de verdad no tienen absolutamente nada porque es demasiado difícil, ujú, pero no es mi caso, no es mi caso y yo claro. alguna vez en una discusión en el Polo les dije, yo soy exiliada privilegiada, esa es la verdad, o sea, soy exiliada Ujú, privilegiada, afortunadamente tuve muchas ayudas y ya de ahí salí. Pero de todas formas, pues sí, sí ujú. quedó como esa mancha y después ya me quedé acá en Brasil. ¿Tú no has podido volver entonces a Colombia? No, al final yo ya no quise, ya me dio pereza porque ya Ujú, después, cuando llegué acá a Brasil, eh, yo dije, pues no les voy a dar el gusto. Yo me acuerdo que cerré como por 3 días Twitter y dije, no les voy a uf. dar el gusto. 3 días. Sí, Para la gente que no es tuitera puede entender que eso es como dejar de fumar. Sí, eso es duro. Sí, es como y, dejar el y, bazuco. y sí, es peor que el bazuco. Sí. Y yo cerré 3 días Twitter mientras llegué acá. Y llegué acá y Ujú, dije, ¿yo por qué les tengo que dar el gusto? Y dije, pues no. Y empecé a cogerlos como de parche, o sea, empecé a molestarlos. Sí, pues ya me ujú, sentía en Brasil, me sentía más segura que como que me había perdido y ya empecé a molestarlos y entonces empecé a decirle a todos esos eh, que conocí en las marchas y todo, mándenme todo el material y yo difundo. Y me empecé a dedicar ujú, a difundir cosas, difundir, difundir, difundir. Y ahí ujú, empecé con las redes sociales. Y ya de tanta cosa, tantas denuncias que te llegan, porque es que es como un ciclo, es como algo cíclico. Ven claro, que tú haces una denuncia y te mandan más denuncias y más denuncias y más denuncias y ujú, a mí me empezó a pasar eso. Y cuando ya yo me di cuenta, yo dije, tengo que empezar a hacer videos. Y yo no tenía ni idea de hacer videos. Y me tocó empezar a ajá, hacer videos y así fue que claro. inicié en redes sociales. O sea, yo nunca dije, ay, quiero ser influencer, ¿no? A mí eso me parecía, estaba chistosito, pero al final Sí, sí, terminé. no, y uno no estudia para eso, y uno ya está muy viejo para eso, y uno mira a los influencers y uno dice: "Uy, no, qué boleta". Pero a mí me pasó lo mismo, y uno se termina dando cuenta que hay muchísimos vacíos, políticos y culturales que nadie está cubriendo. Por ejemplo, yo cuando empecé con este podcast, que empecé a escribirle a un intelectual, a un académico, a un influencer, y todos como: "Marica, un espacio seguro para hablar de cosas de izquierda sin tapujos, sin pedir permiso, qué chévere". Como que había una necesidad ahí
no hablada, que nadie la había dicho pero luego ahí se nota. Entonces, claro, pues si uno no puede poner una denuncia ni en la alcaldía, ni en la personería, ni en la defensoría, toca a través de un particular que lo hace en redes sociales porque si no, no hay visibilidad y quizás no hay ningún impacto. Y ahí termina viendo uno cómo recae sobre nosotros los particulares prácticamente hacer la labor que no cumple ni el Estado ni la opinión pública, marica. No, y otra cosa Y fue que yo me di cuenta de la manipulación de los medios de comunicación frente a lo jurídico. Entonces yo veía que cómo manipulaban la opinión pública de esa forma y yo era, eso está mal dicho, eso no es así, sí, eso no. claro. Y entonces empezaba a discutir con los mismos abogados con los que trabajo, a discutir con los mismos abogados amigos y decían, sí, Ajá. marica, eso está mal, no sé qué. Y mira que muchos abogados me han dicho como, uff, te apoyo mucho en esa, pero ni siquiera me siguen, porque les da, Ajá. o sea, lo que hablábamos la vez pasada en el grupo, que era el ámbito de abogados es muy derechoso y Claro. apoyar la Y izquierda todos, casi todos los, pero seguramente el de los abogados porque es el que más injerencia y el que más influencia tiene en todo Colombia, porque Colombia es un país de de abogados, abogados pero el gremio, el gremio de ingenieros, el gremio de médicos, el gremio de abogados, el gremio de todo en Colombia es muy derechizado es muy y hay que derechizado. decirlo. Y cuando yo llegué a Brasil, yo lo he tratado con mi psicólogo que fue como un luto, porque yo sentí que yo ya no podía acabar mi carrera. Estaba terminando la tesis. Cuando llegué aquí estaba terminando la tesis, la tenía que argumentar y ya, era lo único que me faltaba para el diploma. Ajá, Y para mí fue casi que un luto porque yo llegué aquí y dije, ahora sí no voy a poder ejercer bien como abogada. O sea, yo ya trabajaba con abogados y eso, pero no ejerciendo con mi nombre, ¿sí? Y eso para mí fue ajá, muy choqueante, fue muy difícil y como que mi manera de explotar fue, no quieren, pues les doy más duro, les doy dos tazas. Entonces ahora, como no me importa mi nombre reputacional de abogada, ajá. ahora yo puedo decir las cosas de izquierda que los abogados normales no pueden decir porque necesitan ese nombre reputacional de abogados. Sí, ¿Me entiendes? Yo nunca he dicho con qué sí, abogados trabajo. Entonces yo trabajo con abogados, nadie se entera, ¿me entiendes? Nadie ajá, sabe ni siquiera con quiénes trabajo. Y yo trabajo es sí, por debajo de cuerda y trabajo con ellos y los llevo súper bien. Yo no llevo casos a nombre propio. Yo casi no llevo casos a nombre ujú. propio porque poner mi nombre es un problema. ¿Me entiendes? Sí, Claro, seguramente. mi nombre es controversial, es difícil. Es Entonces, incómodo, es me encanta. incómodo. Es incómodo, es fastidioso, y yo Sí, lo he sabido llevar, ¿me entiendes? O sea, yo he sido como, bueno, pues no me importa ser esa fastidiosa, esa incómoda, es siempre y cuando le dé esa ujú, voz al que no puede dar esa voz ujú, porque no tiene las posibilidades. Yo tengo las posibilidades, lo voy a hacer, no me interesa. sí, sí. Entonces, como que Igual, estamos en la misma página. me embalantonaron más, ¿me entiendes? O sea, me dieron más valentía, o Sí, sea, fue como que me querían sí, apagar y me dio más valentía, pero a mí me han pasado 10.000 desde entonces, o sea, ajá. mi mamá se mudó, apenas yo me fui de Colombia, mi mamá se mudó y una vez que estábamos en un cruce de trinos con Daniel Samper, Daniel Samper dijo que éramos unos sicarios digitales a raíz de un trino Ah, mío y me llegó una amenaza con la dirección de mi mamá otra vez. ojalá, si Daniel Samper nos está mirando, eres un bobo hijo de puta. Pero no, de por Dios. Em, Bueno, me alegra que estés en seguridad, me alegra que estés en todavía firme, porque en serio yo llevo 6 meses en esto del podcasting y en esto de estar aún más informado de lo que ya estaba. Y marica, ya estoy mamado, ya estoy desgastado, ya estoy cansado. Eh, lo que falta de campaña presidencial me está generando muchísima ansiedad. Tú llevas en esto ya casi 5 años constantes desde el estallido social. ¿No estás cansada? Me he tomado mis descansitos y a veces Ok. siento que estoy cansada como de sentir que lucho contra la corriente. O cuando hemos solucionado una cosa o la otra,
como que me ha dado la fuerza que he necesitado. Ajá, Cuando me llama una persona y me dice, uy, Juli, pude solucionar eso. Pasó esto y esto y ajá, esto y ahora estamos bien. Como que ese respirito como que claro. me da calma y Claro. digo, voy a seguir por eso. Y he llorado mucho, o sea, he tenido mi etapa de llorar, he tenido mi etapa de reírme de la gente, de los hates, he tenido mi etapa de rabia, he tenido mi etapa, o sea, todas las etapas las he tenido, pero he pasado, como que he aprendido a vivir con eso y ya, por ejemplo, anoche estaba viendo los bloqueados y los silenciados y ya casi no tengo gente bloqueada. La silencié a todos los silencié y a Ah, mí, sí, 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 sí. o sea, todo el mundo creo que me echa la madre y yo no me doy cuenta. Entonces, Ah, no, sí, yo también soy un silenciador serial. Sí, o si silenciadora no, la paz serial. mental. Aunque bueno, pues igual uno se aprende a dar cuenta que todos esos trolls vienen a insultar por insultar. Para mí eso resulta siendo un halago. Ahorita que, pues, que estoy tratando de volverme podcaster y de ganar un poquito de relevancia, entre más insultos creo que es como una estadística de éxito, más que Sí, cualquier cosa. sí, y también es chistoso, va a llegar un punto en donde te va a dar risa porque van a cambiar el insulto mucho. A mí hace 3 Ajá, años no me bajaban de prostituta, hoy no me bajan ajá, de transgénero. Entonces, al final, ¿qué soy? No, no. malparido. Entonces, Sí. a mí, de No, 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 hecho pero es que ahí se ve la futilidad y la infantilidad de esos tipos que simplemente De hecho, usan mira que insultos por insultar. para que te rías, cuando tenía 8 semanas de embarazo, me empezaron a insultar por un comentario que hice frente a la tasa de natalidad y el comentario de Juan Daniel Oviedo con que las mujeres nos teníamos que embarazar y hacerlo en favor al mundo y Sí, bueno, eso. Y yo hice un comentario y empezaron, claro, como usted es trans, no va a poder quedar embarazada. Y yo con 8 semanas de embarazo y yo leía eso y yo, claro, ah, sí, tenían que sí, echártelo en sí, cara. Obvio. sí, tienes razón. Entonces, entonces me era risa, ¿me entiendes? O sea, ya llegué a un punto en donde, pues me da risa, me Claro. da risa porque la gente cree que sabe mucho de mi vida por verme en una pantalla o leerme todos los días, pero al final saben el 0,1%, ¿me entiendes? Y tú decides qué quieres hacer público y qué no, porque si yo en este momento no te lo hubiese dicho, de aquí para abajo ni se me nota y ya. O sea, no salgo acá y ya. Entonces, es como muy parte de ti Ujú, decidir hasta dónde dejas que te ofendan, hasta dónde dejas que se intrometan en tu vida, hasta dónde dejas, y cuando lo permites, por ejemplo, yo que hago parte de esta noticia, digo, no me voy a dejar afectar por los comentarios. Y lo decido como algo perfecto, ya. Punto. Y se acabó. Y si dicen X, sí. Y, Z, díganlo, no me interesa. Creo que es la mejor actitud, pero para llegar a eso sí tuve que ir a terapia y tuve que entender muchas cosas. Entender que lo hacen desde su rabia, desde su Sí. frustración. Hay que curtirse y sacar callo. No, y también, y suena Sí, hay que irónico, pero sacar es tener callo. empatía con el hater. Es tener empatía con el hater porque es una persona que no está datificada, no tiene todos los datos. Muy posiblemente no tiene toda la información que tú tienes en tu cabeza. Y tras del hecho tiene a los medios diciéndole en la oreja 24/7, ellos son malos, ellos son malos, ellos son malos, pues son personas que tienen el cerebro lavado. Entonces, pues ahí Ajá. es que yo hay personas que les tengo hasta compasión, les tengo hasta pesar, haters que les tengo como, Ujú. Sí, sí, sí. pobrecito, pobrecito, no tiene nada mejor que hacer en su vida, Sí. no tiene una familia que lo quiera y está aquí insultándome. No, y ya, creo que es Sí, eso. no, hay mucha frustración, hay mucho acomplejado por ahí que yo creo que también pueden reflejar un poco de envidia al nivel de relevancia que tienen personas que son iguales a ellos, que tienen la misma capacidad que ellos. Yo creo que hay mucha envidia de gente que nunca logró relevancia, y eso pues se ha reflejado mucho en torno a nuestra hermosísima comunidad. Y hablando de nuestra hermosísima comunidad y de nuestras intenciones de cara al 2026, hablemos de política, marica. Llevamos una hora y media hablando de cosas personales. Eh,
Ay, yo estoy viendo hoy, el día de grabación salió todo el tema de Luis Carlos Reyes aliándose con Caicedo y hay un peo en Palacio entre Angie Benedetti y Carlos Carrillo. Yo siento que, y tú me has contado y también hemos entendido que al interior del pacto y del polo hay un montón de luchas de egos. Tú que entiendes mucho mejor las disputas internas del pacto, ¿tú sientes que que se están acelerando cada vez más esas diferencias y que nos estamos fragmentando más y que esa preocupación que yo estoy sintiendo es justificada o es simplemente parte del proceso? Yo creo que debemos recordar lo que pasó con Petro en 2022. Cuando Petro se estaba lanzando en 2021, Fuerza Ciudadana sacó su lista alterna y todo el mundo puso el grito en el cielo y pensamos que era el fin del mundo y Carlos Caicedo, ¿cómo va a hacer esto? Y la, 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 la. Aún así, siguieron las cosas y se ganó, ¿sí? Ujú. Entonces, yo creo que Sufriendo, sufriendo. sufriendo, pero se ganó. Yo creo que debemos ser conscientes de ello. La presidencia en Colombia nunca va a ser fácil, nunca, y el Congreso tampoco. O sea, en Colombia que nosotros ganemos, que nosotros luchemos, que nosotros es algo difícil de Ujú. llevar, difícil de hacer, y es de mucha dedicación y es de mucha, entonces no Ujú. tenemos que enloquecernos por eso. No, 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 pero lo que yo sí siento que da muestras es que en lugar de madurar, la izquierda en Colombia lo que hizo fue internalizar esas, esas prácticas tradicionales de la política colombiana y lo que hicieron fue una metástasis en la izquierda y no vimos esa izquierda disertiva, esa izquierda de argumentación, sino que en realidad pues se volvió una izquierda más de política tradicional, ¿no? Lo que pasa es que ya tenemos que entrar en una cosa y es en una discusión y es primero el sistema cómo está hecho, está mucho Ujú. para eso, está muy hecho para eso. Sí, Y segundo, los colombianos cómo estamos hechos. O sea, nuestra cultura, nuestra sí, idiosincrasia, cómo es y nuestra para... inercia política, sí, Sí, eso no lo va a cambiar nada. o sea, eso es muy difícil de cambiar y es una vaina que se tiene que cambiar, es con el tiempo, con la cultura y con el chip y con educación. De Ajá. resto, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, claro, y hay inconformismos por eso. Es que yo nunca vi el proyecto de Petro como Petro. Yo nunca vi el proyecto de pacto histórico como el 2000, como ganar la presidencia del 2022. Yo me di cuenta en el estallido social que nosotros lo que necesitábamos era cambiar nuestra cultura, nuestra educación, y eso requiere de décadas. Ujú. Ah, sí, sí, eso está claro. Entonces, yo no le apunté al proyecto político Petro 2022, sino yo le apunté a un proyecto colectivo de Colombia de cambio de concientización Ujú. de aquí para adelante, ¿sí? Sí, E sí, sí, sí. independientemente del nombre, independientemente Cepeda, Petro, Pizarro, el que esté, porque de hecho Ujú, yo soy muy cercana a la militancia y soy muy cercana, pero a mí dentro de la militancia tampoco me aman, porque les he hecho unas críticas muy fuertes y me han tildado de traicionera también por ello. ujú, Pero es también para que nos demos cuenta como dentro de la misma izquierda que tenemos que cambiar, cómo tenemos que educar a la gente, cómo vamos a ujú, hacer para que la gente entienda que nosotros no somos esa izquierda que quiere dañar el mundo y todo ese discurso de la derecha, ese discurso barato, ujú, sino que es de verdad que queremos defender los derechos humanos de todos, que queremos hacer cambios estructurales frente a la vida. ujú. Entonces, yo creo que limitarnos a un político a otro. Ahora, con lo de Caicedo, pues a mí no me sorprende. De hecho, yo tuve un altercado con Caicedo muy fuerte en un space, porque a mí Caicedo nunca ha sido santo de mi devoción. Tantas preguntas hay en el aire frente a sus gestiones Sí. en Santa Marta y bueno, en todo esto que Y la serenata Vargas Lleras que yo tengo ese video aquí grabado. Sí, Luis ya. Carlos Reyes se junte a él, es como Em, es como predecible, porque Luis Carlos, pues, se le vieron las ganas de elección popular desde que empezó con su cuenta de TikTok.
Ajá. lo que no está mal, no se debe juzgar ni se debe señalar, está muy bien que tenga sus aspiraciones Sí, de votaciones, pero pues es que también debemos ver si tuvo una guerra con Petro, no iba a ser aceptado dentro del pacto, pues a dónde se iba a ir. Él no iba a ser tan exacto. obtuso y estúpido de irse al Partido Conservador, Sí. ni al Pero Centro pues Democrático. eso ahora lo pone en una situación donde ni chicha ni limonada y se va a quedar sin el pan y sin el queso. Y pues me asombra que una persona que parece que está bien educada y formada, que por 15 minutos de fama en TikTok y de un apodo que le pusieron que Mr. Taxes, ya se mande a la presidencia. Me parece, y ahora yo creo que está más como empeñado en disociar, está más empeñado en dividir, porque lo que yo veo de esta acción es que bien, pues todo el mundo tiene su derecho a generar su plataforma política, como lo está haciendo Caicedo, que Caicedo tiene su maquinaria en Magdalena, muy bien, pero en este momento donde el proyecto está pues en riesgo, eso es fraccionar más a la izquierda. Y algo que yo creo que la izquierda, sí, obviamente nos tenemos que apartar de todas esas narrativas que la derecha trata de meternos, pero hay algo al interior de la izquierda y es ese sectarismo tan brutal, y lo voy a decir, de los sectores ultrapetristas, porque hay sectores ultrapetristas que no aceptan ninguna crítica, ni, no hacen ninguna autocrítica y que no tienen ninguna proyección o planificación después de Petro. No, ¿Qué va y a pasar después de Petro con esos ultrapetristas? esos Lo que hay que pensar es en el ultrapetristas proyecto, exacto. Esos ultrapetristas también me han criticado en cierto punto y yo me llevo, es como una relación de amores y odios también, porque yo Ujú. he defendido mucho el proyecto, pero la verdad he estado muy en desacuerdo con varias posiciones de Sí, Petro, con varias, y creo que a sí, todos nos ha pasado, o sea, es muy difícil estar de acuerdo cuando se tiene un criterio formado y tú tienes una aspiración de la ideología que sigues, es muy difícil estar de acuerdo 100% con una persona claro. porque es imposible que esa persona siga los lineamientos que tú quieres exactamente, es demasiado utópico. Sí, Entonces, yo creo que también es un problema de educación, volvemos a lo mismo en Colombia, porque en Colombia se tiene un endiose a los políticos que después de ellos no hay más. Mira a María Corina sí. Machado, la están vendiendo Ujú. como la María Teresa de Calcuta, La reencarnación de Bolívar, que fue lo que dijo el de idiota de Caro. Jesús. Sí, no, 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 somos muy mesiánicos y Somos muy mesa. como fueron mesiánicos los uribistas con Uribe, fueron mesiánicos los petristas con Petro. Que no me malinterpreten, señores petristas, yo tengo la camiseta de Petro puesta y lo defiendo hasta cierto punto, pero también le tengo críticas a cierto punto y por eso en este podcast tenemos una sección que se llama Críticas a Petro, porque que las hay y las hay muchas. Y una ha sido esa que Petro también, a Petro me parece que le encantan los lambones. A Petro le encanta rodearse de lamebotas y a Petro le encantan esos sectarios que defienden a rajatabla todo lo que él dice. No, y es muy Y eso me irónico parece que le está jugando muy en contra. Y es muy irónico porque él mismo ha dicho en varios discursos y en Consejo de Ministros que ser crítico y no quedarse callado es parte de ser revolucionario. Entonces, Ujú, no puedo ser crítica contigo, me estás cooptando la parte de ser revolucionaria contigo. Y él tiene ujú, que entender que él es poder, ¿me entiendes? ujú. Entonces, siendo el poder, debe haber revolución. O sea, siempre para poder debe haber revolución. Y Bueno, ese discurso más o menos también lo pueden utilizar las disidencias y el ELN más o menos, claro, pero y lo bueno, pueden utilizar un montón de personas. De hecho fue muy ofensivo cuando dijo la izquierda, la oposición de izquierdas, como dijo? sí, eso fue gracias a nosotros después del podcast que dijimos sobre los bombardeos de los niños. Habló de una oposición de izquierdas, que yo creo que es simplemente la izquierda crítica, Gustavo, no somos oposición tampoco, somos una izquierda crítica, sustentada Y el poder en... siempre te va a cegar, el poder siempre te va a Ujú, cegar y de todas formas, Gustavo Petro tiene muchas preocupaciones en su vida como para entender
realmente quién está con él y quién no está con él. Y dentro de Colombia sí han habido muchas traiciones y sí han Ujú, habido muchos convenientes ujú. que se han pintado con cosas de indígenas para después salir a defender los grandes capitalistas, los Así. grandes, los grandes aglomerados, No la como, mencione, no mencione a ese hijo de puta porque apago. o sea, Eh, hay que sí, hay entenderlo mucho también, oportunista. hay que Claro, entenderlo ¿no? también. Y que en la izquierda también ha cabido de todo, cupo el Manguito, cupo Benedetti, cupo Roy, Y ahora Roy cupo, está abriéndole las puertas a Miguel Uribe. O sea, yo sé, ¿me entiendes? ¿Me yo entiendes? Es sé. decir, hay mucha, no hay un purismo de izquierda en Colombia porque Mm, por su pluralidad es imposible haber un purismo. claro, Y eso ha generado un sentido de persecución del propio Petro, que él siente que todos lo queremos traicionar y así una pequeña crítica pues también se la va a tomar a mal. Entonces, yo pienso que es por ahí la cosa también, ¿me entiendes? Y sí. por otro lado, pues tenemos a personajes como Luis Carlos Reyes que no se quedó como en una crítica, sino fue como me voy contra todo y todos, ¿sí? Ujú. Y ahora, pues me parece, a mí sinceramente me parece muy irónico que diga, ay, yo no quiero corrupción, me voy con Carlos Caicedo. Sí, eso es bastante contradictorio. Pero bueno, Sí, ¿quiénes porque somos yo, nosotros para juzgar? No, ujú, necesito urgentemente un podcast con algún samario te lo que haya tengo. vivido esa experiencia. Te lo De tengo. una, Y lo parte montamos. y parte de Fuerza Ciudadana, sacado de Fuerza Ciudadana con acoso, o sea, A la fuerza. a la fuerza, a la Ok, Fuerza de Ciudadana. una, a la Fuerza Ciudadana, de una, sí, yo quiero entender mejor ese fenómeno, porque mal que bien, ese fenómeno de Fuerza Ciudadana modificó el Magdalena. Yo fui varias veces a Santa Marta cuando estaba en la olla, todavía en manos de las mafias, pero la última vez que fui vi un avance, vi un Un progreso. poquito, sí. De ladrillo y de ciclorrutas y de malecones, no sé los barrios populares que tanto, pero me interesa entender cómo esa mezcla de izquierda con clientelismo tradicional logró funcionar y sobre todo en una región que había sido tradicionalmente controlada por las mafias. Yo quiero entender ese fenómeno, pero pues también me llama mucho la atención de esa figura de Caicedo que ha sabido jugar en ambos lados abrazándose con Vargalleras y luego asociándose con Petro. Tiene que haber un talento ahí. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Pero lo que yo sí estoy preocupado es que, bueno, yo creo que se puede leer de varias formas. La izquierda se ha fortalecido, se ha robustecido, se ha diversificado y eso se nota en tantas facciones y en tantas y en las nuevas estructuras y en los nuevos partidos. Es decir, sí, hay No, una izquierda más grande, y tenemos pero una sigue igual ganancia. de desordenada. Pero es que la izquierda no puede ser ordenada. ¿Cómo vas a hacer la Sí, no, izquierda nunca lo va a ordenada? hacer. No tiene de dónde. Tienes un buen punto, No es un tiene buen de punto. dónde. O sea, no podemos ser Pero estamos ordenados. cada vez, mejor dicho, la pregunta es, ¿la izquierda está más unida y más identificada hoy o en la campaña de hace 4 años? Yo creo que tenemos más claro el objetivo. Tenemos más claro el objetivo. Eso es Ujú, una superventaja, porque en ok, 2022 vale. nos limitamos a decir ganar presidencia. Ya por lo menos veo que dice que hay muchos sectores que dicen tenemos que ganar presidencia y mayorías en el Congreso. ¿Me entiendes? Ya el pueblo entendió la importancia del Congreso, ya el pueblo entendió que con un presidente no se puede hacer Ujú, todo. Ya el pueblo entendió. Es una ajá. ventajota. Tú para hacer entender, es que son como pasos de niños. O sea, es un escalón Sí, de de pasitos acuerdo. chiquiticos y creo que eso es una ventaja, creo que eso es una cosa muy buena que ha salido y que Claro, y ese es un progreso, ese es un progreso innegable y sobre todo en el campo de lo social, que yo creo que es el campo que es más difícil de afectar. Pero ahora en el campo de lo político llegamos fragmentados, llegamos con dos listas y ahora pues va a estar la lista de Fuerza Ciudadana, se van los de comunes, que esas eran 5 curules y 5 votos que la izquierda tenía para sus proyectos y para sus votaciones. Es decir, puede que el pueblo llegue con una conciencia más sólida, más clara, pero
las listas y la conformación al Congreso desde la izquierda dan más fragmentación que antes. Llegamos, yo creo que, yo siento que llegamos más unidos hace 4 años que hoy. Y va a quedarle Es que más hace 4 difícil al años pueblo teníamos discernir y escoger. lo que pasa es que hace 4 años llegábamos todos con la consigna de no puede ser la derecha y estábamos con el estallido social muy reciente y obviamente teníamos que tirar para el otro lado. Esta vez se pueden hasta generar dudas, porque como ya hubo Ujú, izquierda, hay muchas cosas de las que mucha gente no le gustó, hay muchas dudas allí. Puede que por ello no se sienta esa unidad, pero creo que la derecha, y ahí se lo aplaudo a la derecha y a la oposición, hace un trabajo maravilloso en unirnos, en mandarnos para allá. eh, Porque si bien la sí, izquierda no es perfecta, la derecha sí es perfecta en decirle al pueblo: "Por aquí no es". Entonces, creo que esa es la mayor ventaja sí, que tenemos. Creo que esa es la mayor ventaja que tenemos, sí, sí, sí. entonces hay que aprovecharla y hay que coger de ahí. Sí, la buena noticia es que la derecha está en una situación aún peor que la izquierda. Eso es, digamos, lo positivo a rescatar, marica. Sí, Lo yo creo, paliativo. y eso deja, claro, y eso deja al centro en el menos peorismo, que tampoco es una excelente noticia, pero al centrismo le va a tocar volver a escoger entre el mamarracho y la izquierda. Porque yo sí, marica, si hay consulta de la derecha, yo salgo a votar por Abelardo. Menos mal que la buena noticia para esta izquierda tan fragmentada y vuelta a nada es que la derecha está aún más fragmentada y más vuelta a mierda. Y que si la derecha, marica, a mí me parece increíble que estaba difícil conseguir un peor candidato que Rodolfo, pero lo encontraron, marica. Si hay consulta de la derecha, yo me pego el viaje hasta el consulado a votar por Abelardo, marica. Abelardo sería la mejor forma de que el centrismo decente vote por la izquierda, creo yo. Y que algunos de derecha, porque hay Incluso, sí. porque hay gente de derecha, de muy derecha, que se pasa a Iván Cepeda y no se pasa a Abelardo de las Espriella. Es Ujú, increíble, es mm, increíble. sí. No sé por qué le tienen tanto rencor. Obviamente desde la Muchos izquierda, es sí, clasismo, hay regionalismo, hay y regionalismo. yo sé que hay mucho uribista bogotano de estrato 6 de Club El Nogal, de Hablaba así, huevón, que jamás votarían por un costeño que use traje Sin sin medias. medias. Estoy seguro, estoy seguro. ¿Cómo va a ser Y solo, presidente alguien sin medias? No. exacto. No, y por razones estéticas, suena lo más ridículo del mundo, pero hay gente que decide sus votos así. Sí. Entonces, sí, yo creo que Abelardo sería la mejor noticia para la izquierda. Eso nos uniría más. Entre Trump y Abelardo le van a dar esa presidencia a la izquierda. Pero sí, pero bueno, lo que me parece paradójico es que estamos en un escenario donde la izquierda, digamos, tiene una cierta fortaleza relativa, pero la misma izquierda tiene la posibilidad de perder las elecciones por sus propios errores. Es decir, si perdemos el otro año, es por nuestros propios errores, creo yo. No por una derecha fuerte, no por una oposición unida y coordinada, sino por nuestros propios errores. Y hay señas, hay muestras de que estamos cometiendo varios errores y me meto en esa colada porque soy parte de la izquierda. Y lo más triste sería que uno de los principales errores sería error de comunicación. Ujú. Ese ¿Cuál, sería precisamente? error de comunicación en general. La izquierda creo Ah, que estos 4 años tuvimos un error de ayudarnos entre nosotros y realmente ser esa bodega de la que tanto hablan, porque irónicamente los influencers nunca estamos coordinados, nunca. Y yo me di sí, cuenta de eso hace 4 meses que abrí este podcast y no se conocen entre ustedes. no, Es como, what the fuck. entre Sí, nosotros era como, ay, hola, me gusta, oye, te admiro mucho, qué chimba, no sé qué. Claro, o sea, sí, la falta de coordinación de esa supuesta bodega que realmente no exacto. existe. No existía. No hay cohesión, no hay coordinación.
dentro de No, nosotros, hizo un hueco de información, hizo un hueco de donde le dejó la puerta abierta a mucha desinformación y muchas ajá. cosas que han hecho bien este gobierno no se han dicho por eso, no se han Porque al dicho por... final ese tema de los influencers, y voy a hablar particularmente de los de izquierda, es un montón de, perdón, voy a quizás a generalizar demasiado, pero son pelados y peladas con un ego muy grande y con afán de protagonismo propio y no, y por eso hacen sus plataformas solos y no están buscando crear redes, no están buscando crear unidad, no están buscando crear comunidad, sino que cada uno está por su lado. No, y Y yo me vine a tienes enterar de eso hace muy poco. que también tienes dentro de la izquierda, la izquierda es muy plural y es un arco iris, porque Ujú, tienes el que es centro izquierda, que raya ahí con el socialdemócrata, raya con lo ujú, liberal, y tienes también el que ya es marxista, el que es maoísta, el que es comunista, el que es estalinista, el ajá, que es, ¿me entiendes? O sea, tienes sí, todos los, sí, rojos, pero desde un rosadito fucsia hasta un rojo sangre. sí, sí, Entonces, sí, ¿cómo tienes esa bandera tan gigante entre ellos mismos, entre nosotros mismos? Porque yo también he tenido conflictos con algunos. ujú. Tenemos pues choque de ideas, tenemos Sí, choque de ideología, tenemos choque, y eso hace mucho más difícil todo. exacto. Que sí, que somos pro derechos humanos, que somos pro educación gratuita, que somos vivienda para todos, pero si llegamos a tener, digamos, una diferencia en tus posturas feministas, a eso me vuelve facho, prácticamente. Sí, pero pues ese es una dolencia de la izquierda de todo el mundo y de todo lado desde hace mucho tiempo. Y pues no creo que lo vayamos a solucionar en Colombia y sobre todo menos después de 4 años donde todos los zurdos por primera vez sentimos que podemos salir a tener algún tipo de renombre y de reputación y todos queremos salir primero y dándonos codazos el uno contra el otro y va a ser difícil. Pues porque en la izquierda también hay ególatras y también hay narcisistas que Terribles, están ahí. terribles, Sí, yo terribles, que sé, no, son no, una ladilla. Y, ajá, y que sí, muy bien. Y hay muchos que disfrazan su interés privado y propio con un interés colectivo y del proyecto. Se disfraza ajá, mucho eso. claro, Y se confunde muy fácilmente eso, o sea, diciendo, no, yo lo ajá, hago por el colectivo, pero el interés tuyo es ganarte una plata, no hacerlo ujú. por el Sí, colectivo. no. Y que también es legítimo, marica, también es También. legítimo porque, pues, también es legítimo porque, pues, hay gente, no todo el mundo, por ejemplo, no voy a justificar a JP, pero JP venía también de un lugar no muy privilegiado, todo el mundo sueña con plata, todo el mundo sueña con un sueldo de senador. Es decir, en Colombia el motor del ascenso social y de, obviamente, del ingreso, en muchos casos es más importante que su conciencia No, y política, digamos. si nos vamos a temas profundos y ya entramos como en la filosofía y tal, para el humano es muy Uy, difícil ya tener sus privilegios y decir, bueno, yo estaría dispuesto a ceder a una parte con tal de que otros tuvieran también un equilibrio. Es decir, el humano per se tiene su parte ególatra, que fue una de las discusiones que tuvimos con Tomás, de que si el humano era malo o si era ingenuo o si era ignorante o que si era... Y son discusiones muy ujú, filosóficas que es como, al final tú nunca vas a llegar a un punto cierto, sino tienes que ujú, trabajar sobre la marcha, sobre, con eso, ¿me entiendes? Y tienes que aprender a ujú, trabajar con eso. Entonces lo que yo he visto es como, pues lidio con el narcisista, pero ojalá ese narcisista se dé cuenta que si quiere seguir siendo el centro del mundo, tiene que hacer las consignas colectivas, porque se ujú. está subiendo bajo esas consignas colectivas. Claro, 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 Entonces, claro. Esa es su plataforma. es como manipular al manipulador, ¿me entiendes? Es como, Ajá. o sea, muy bien que quieras ser el centro del mundo, qué fastidio, Sí. pero igual tienes que responder. Mm, Si no, nosotros eso mismos son te vamos a hundir. Entonces, ajá, creo que yo he aprendido a lidiar con eso de esa forma. O sí, sea, sí. Yo creo que con toda esta avalancha de influencers que se van a lanzar al Congreso, los que se quemen, yo creo que se les acabó la carrera ahí.
en cuestiones. Y los que logren llegar al Congreso van a ser eh, vigilados por la Con izquierda lupa, con muchísimo rigor con lupa. y, y volvemos al tema, si no dan la talla, se queman y no solo se queman políticamente, se queman a nuestros ojos. Que yo por eso estoy feliz que a ti no te hayan dado la curul internacional, porque yo creo que tú tienes, o bueno, que cualquier persona con tu capacidad de influencia y de articulación de ideas políticas tiene mucho más rango de acción y de sostenibilidad desde una plataforma propia y privada, porque el que se va al Congreso y se mete en la arena pública se pone en la palestra Yo y también en es cierto muy punto lo fácil que vi, se quema. yo en cierto punto lo pensé. Al final yo me lancé porque yo decía, bueno, es que alguien tiene que hacerlo. Y hablábamos todos, hablábamos varios y decíamos, bueno, hagámoslo y no sé qué. Y yo dije, bueno, pues no me parece tan terrible. Si me lanzo, no me parece tan terrible. Yo no lo veía como algo. Y si me quemo, pues me quemo y ya, no pasa nada, seguiré mi Ujú, vida. Pero al final sí, y por el embarazo, volvemos al punto también lo agradecí en cierto momento. O sea, yo dije, ujú, uy, qué salvadota que yo no haya cumplido con ese requisito de tener los 5 años fuera del país, sino que haya tenido ujú, 4, porque mi bebé lo requiere. Sí, mi bebé requiere más ujú. tiempo y Ush, hacer campaña embarazada, Juliana. Bueno, si hay una persona que puede, Carrascal. serías tú, No, y pero Carrascal lo hizo, ¿te acuerdas? bueno, sí, Carrascal lo hizo, sí. Carrascal lo No, hizo Carrascal no dio a admirable. luz ya Ah, no, después de ella ya campaña. estaba en el Congreso, era en Sí, reforma laboral. que también, que también, También, imagínate, que también. admirable. Sí, 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 sí. No, durísimo. Yo creo que solo con un embarazo cualquier hombre no da. Imagínate hacer embarazo y campaña política. No, marica, Sí, habría sido muy fuerte. duro. Pues yo sé que Así de yo la habría sacado ganas de donde, y mi equipo, porque yo sí. cuento con gente muy chévere alrededor. Y sé que Ajá. habríamos logrado una consigna muy chévere, pero de todas formas siento que no sucedió por algo. Siempre me he dejado llevar en la vida y de hecho con lo del exilio y no sé qué, siempre he pensado como Ujú, por algo pasan las cosas y me he quedado con ese por algo pasan las cosas, ¿me entiendes? ujú, O sea, siempre he pensado ujú, eso y digo, "Bueno, no importa". Igual en este momento están dándose la lucha un montón que quieren serlo, o sea, creo que hay 7 candidatos en este momento para ujú. esa curul, tienen que quedar 3. Uf, Eh, yo de va a ser hecho una guerra. yo de hecho les dije como yo en este momento no voy a dar apoyo a nadie hasta que resuelvan entre ustedes. Yo no me voy a meter. Ujú, Ustedes okey, hagan lo que tienen que hacer. Yo estaré desde las barras viendo los toros porque pues no me corresponde. claro. ¿Sí? Yo Ujú, no represento en este momento a nadie como para claro. ponerme ese peso encima o decir mi apoyo es el más importante. No, no, y eso le Ujú, corresponde a ustedes como hablar entre ustedes y llegar a decidir quién va a ir por la izquierda en la curul internacional. De todas formas, sí me parece bueno que el influencer llegue allá porque va a tener encima esa presión que van a ujú, sentir como si no lo hago, todo el mundo va a colapsar. ujú, Y esa presión los políticos per se deberían tenerla todos, porque ujú. el político más tranquilo que hay en Colombia es el menos conocido. El que está en la Cámara de Representantes, que nadie lo conoce, es el político más tranquilo porque si es corrupto nadie se da cuenta. Ah, sí, y que esos hay muchos, que esos hay muchísimos. Hay Sí, hartísimos que no van a las sesiones, que no cumplen con absolutamente nada, que tú miras en la que no los página del Congreso, entrevista nadie, que no los entrevista tú nadie, miras la no página del salen nunca en Congreso, tú medios. miras la página del Congreso y ves perfiles de personas que nunca han hecho un proyecto de ley, que son Sí, coautores de 2 proyectos de ley, cada uno con diferencia de 4 años. ¿Me entiendes? ajá. Esos son los peligrosos, esos son los que, entonces que esté Wally allá, que esté Alejo Vergel allá, que esté, al final es un favor que le hacen al país. Sí, y que también además llegan con el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó con Susana Boreal, que Susana Boreal no era una influencer, simplemente fue una cara bonita que sacaron del estallido social, pero que dejó claro el control político que se hace desde la izquierda hacia sus mismos candidatos y hacia sus mismos elegidos. No hubo más influencers en este Congreso. Bueno, a María Fernanda Carrascal se le podría haber dicho influencers, aunque ella era más activista, desde Manos Limpias y todo el tema, pero ella sí hizo un buen rol.
y la izquierda yo creo que la, la, La ha la ha premiado protegido y la va a y la ha premiar. premiado con eso. Entonces yo creo que Wally y Lalis y Alejo Vergel tienen que tener muy claro que la izquierda va a estar respirándoles en la nuca, Marce, viendo qué van a hacer y además que pusieron en riesgo toda su plataforma. Y Porque si sus Wally se quema vidas. o si Lali se quema, bueno, también, pero no va a arriesgar, el riesgo no va a venir desde la izquierda, pero sus plataformas, su carrera Su política, credibilidad. su credibilidad está en juego. Y no solamente por la crítica que venga desde los medios y desde la derecha, sino desde nosotros mismos acá. Y por eso a mí me, pues, digamos, yo te había dicho que ya tenías un voto en mí y lo iba a hacer con todo mi pesar, porque yo creo que tú eres muy valiosa desde el lado de la sociedad civil, con la VLID, que no tuvimos tiempo para hablar de Voces Libres para la Democracia, que yo creo que es una fundación que tiene que tener más fuerza y que ojalá podamos darle más fuerza, porque la sociedad civil necesita mucho procesos así de unidad, de concientización, odio esa palabra, pero de concientización de que tenemos que pelear desde nuestros derechos y no solamente esperar que en el Congreso se haga algo si desde la sociedad civil se puede hacer, como casos como este podcast, por ejemplo. Y que sepan que hay armas jurídicas. Creo que eso Además, hay que hacer mucha educación frente a eso y creo que sí, yo puedo cumplir otro rol y además la verdad no tenía el afán de llegar al Congreso ya y de, o sea, la verdad mi sueño fue frustrado hace muchos años cuando comencé esto porque mi sueño toda la vida fue ser magistrada de la Corte. Yo nunca quise el ok, legislativo ni el ejecutivo, yo siempre quise el ok, judicial. De hecho, ok, yo pero ¿por qué frustrado? porque como voy a, para ser magistrado de la corte, tú tienes que haber ejercido 2 años allá en Colombia y tienes que haber trabajado en rama Ah, judicial y tienes que haber tenido toda una carrera ok. anterior. No, pues, Yo no la tengo actualmente y tampoco creo que ok. vaya a suceder porque veo como muy lejano el momento de volverme a Colombia. La verdad, Mm, sí, no lo veo como algo posible. Sí, no. entonces, Bueno, pues tampoco tenía mucha afán. De hecho, fue una discusión que yo tuve hasta con mi esposo, que decíamos, bueno, me lanzo al legislativo, hipotéticamente gano, me toca irme para ajá. Colombia. Entonces, Sí, irme a Bogotá, es trastearme, es muchísimas sí. cosas que pues yo en este momento no sé si estaría dispuesta, no sé si es obviamente en algún punto por la presión del tiempo y todo, dije, bueno, lo haríamos, lo haríamos. Y él dijo, bueno, yo te apoyo de Ajá, una, dale, no sé qué, y sí, porque la decisión fue en un día, o sea, fue rapidísimo y claro, todo se sí. movía, es que de un día para otro cambiaba todo mucho, entonces por eso se dijo, sí, sí, de una, pero ya pensándolo más en cabeza fría y todo, sería como, uy, no sé, Habría sido un bollo, habría sido un quilombo un fuerte, quilombo súper fuerte. claro. Pero bueno, tranquila que en mi dictadura te voy a dar un cargo de magistrada honoraria desde donde quieras y te pongo un sueldo. Ah, mentiras. Mi estimada Juliana, te quiero mucho, muchísimas gracias por estar acá, siempre muy agradable hablar contigo y nos veremos pronto en cualquier otro episodio de La Bodega Podcast o de Incendiarios o de Destilando Odio. Y para todos nuestros seguidores, síganos en YouTube, por favor, comment, like y campanita, En porque Spotify, que nos en Spotify escuchen. también, en Apple Podcast también estamos, para que la productora ejecutiva aquí presente me diga, porque ella siempre es como, diga todo lo de las redes sociales. No, pero me encanta porque sí, en serio se me olvida y yo soy cero de pedirle a la gente que nos siga, pero porfa, y también sigan a Juliana en Twitter, en TikTok, que ella está haciendo mucha pedagogía todo el tiempo sobre nuestros derechos, sobre política, sobre los proyectos de ley que se vienen, entonces es muy útil seguirla. Muchas gracias, Bueno, Mario, por la invitación. Aquí estaré con ustedes siempre. Ya hago parte de esta bodeguita y les traeré invitados porque siempre me gusta mostrar otras caras. La verdad, la mía no es la más súper interesante que tenemos que ver. Tenemos que ver muchas caras en Colombia. ajá. Y No, nada, pero el embarazo te ha sentado bien. ¿sí? Sí, Qué bueno, tienes el pelo hermosa. qué bueno, porque ahora van a tener una o un mini revolucionario dentro de la Bien, bodeguita. eso. Yo le mando el manifiesto de Marx en En dibujitos. dibujitos, eso me parece.
Bueno, querida, Un un abrazo. abrazo grande. Chao. Vale, chao. Chao.